Reaparición de Kate Middleton, que la vamos a ver ahí en Wimbledon. Tengo que filtrar las imágenes un poco, pero bueno, la verdad es que bueno, era esperado después de ese comunicado que mandó el Palacio de Kensington. Ahora veremos unas imágenes un poquito mejor, pero como estas están cogidas de un directo, bueno, pues ahí la vemos un poco, no sé, con un vestido de señora mayor. Ahora la veremos mejor con imágenes normales, pero bueno, quería poner estas imágenes en movimiento. Curiosamente un día que aquí en España se va a paralizar de noche con esa final de la Eurocopa y sobre todo con la actualidad informativa. Ahí la vemos llegando con su hija Charlotte, también ha ido acompañada de su hermana Paipa y bueno, ahí está saludando. Bueno, hay algo que me ha llamado poderosamente la atención y es que, bueno, está ahora mismo Concha Calleja hablando, diciendo que no tuvo el permiso médico justo hasta el viernes, cosa que me parece, bueno, pues un poco raro, ¿no? Como que lo han querido llevar hasta el final. El vestido, como digo, ahora lo veremos en unas imágenes un poquito mejor, pero sí es verdad que va un poco de señora mayor. Vemos igualmente pues esa extremada delgadez. Es su pelo, hay especulaciones. Bien, aquí la vemos mejor en un vídeo de Twitter, ese vestido morado que yo creo que además está como... Dicen que la estiliza, a mí creo que lo que hace es darle un poco de volumen a su cuerpo delgado. Ha llevado estos colores, el morado y el verde, porque son un poco los colores de Wimbledon. Y bueno, pues yo creo que ahí veis un poco su pelo. Como decía, hay especulaciones que dicen que si lleva peluca, que si extensiones. Le queda mejor el pelo suelto que como la vimos con el moño en el Trooping the Colour, sin duda. La hace parecer pues de su edad, que ella todavía es joven, tiene 42, 43 años. Ahí vemos a la gente con las banderitas, pero igualmente pues en un palco lleno de gente que yo no sé si es lo mejor en este caso para su recuperación. Aquí la vemos en foto fija junto a su hermana Paipa y su hija Charlotte. Recordemos que William se encuentra ahora mismo, que por eso digo yo... Me iba a tomar más o menos de descanso un poco este día, pero es que han sucedido un montón de cosas. Como digo, William está en Alemania para esa final de Inglaterra-España. Pero como digo, no podemos obviar un poco la actualidad informativa que viene marcada por ese atentado contra Donald Trump y también la muerte, no inesperada, pero sí es verdad que bastante triste, de Shannon Doherty, Brenda en Sensación de Vivir en 90-210 y Prue en Embrujadas. Sin duda, bueno, pues dos tristes noticias que han marcado un poco la actualidad. En el caso de Donald Trump, tenemos que decir que tanto William como el rey Felipe VI han enviado un poco sus mensajes de apoyo, así como todos los líderes, los principales mandatarios de los países, pues por ese atentado, como digo. Bueno, pues parecía un fin de semana tranquilito, entre comillas, con los dos eventos deportivos, el torneo de Wimbledon, que por cierto va ganando Carlos Alcaraz. No digo nada, podemos hacer aquí el doblete y ya por la noche pues que gane España. Pero como digo, bueno, pues la verdad me iba a esperar un poco, bueno, a tener más imágenes de Kate Middleton, evidentemente en la entrega de premios y demás. Y bueno, pues finalmente pues he decidido sacarlo. Está pasando, digamos, la noticia está un poco desapercibida, ya digo, porque la actualidad informativa, mirad un poco a la derecha, estoy cogiendo aquí los vídeos de la red social X. Y bueno, pues los trending topics son Trump, Shannon Doherty, Alcaraz, Brenda, Djokovic, Wimbledon, Embrujadas, Prue, Arriba España y Sensación de Vivir. Así es como están un poco las cosas, ¿Cómo veis a Kate Middleton? Yo ya digo, me parece, diría, incluso hasta como que lleva hombreras, ¿no? Que es un poco para hacer parecer, pues eso, en este sentido, que tiene más volumen del que realmente tiene. Yo la veo muy, muy delgada, no veo
que haya cogido peso, en este caso desde el Trooping de Color. Y bueno, pues la verdad va acompañada de su hija Charlotte, una especie de guiño. No sabemos en estos momentos si el príncipe William va acompañado de su hijo mayor a la final de Alemania. Sí sabemos que Felipe VI se ha llevado a su hija pequeña, a Sofía, bueno, pues para vivir, la esperemos, victoria de la selección española en la Eurocopa. Aquí vemos a los protagonistas también, evidentemente, del torneo de Wimbledon, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. Me lío mucho con este nombre. Bueno, pues ahí pasa tú, paso yo, sí, bueno, no pasa nada. Momento divertido en este caso. Bueno, yo creo que más allá de todo, lo que se esperaba era pues eso, el torneo de Wimbledon de este año que estuviera marcado un poco por otra aparición de Kate Middleton. Ha pasado un poco desapercibido en comparación con otros años. Es verdad que aquí en España pues tenemos un poco a este talismán que es Alcaraz y bueno, pues poquito más. Como veis, un poco el palco lleno de gente que, como digo, a mí no me parece un poco lo más adecuado. El lacito ese que lleva, dicen que no es negro, como yo aprecio en las imágenes, sino que es verde. Como ya he dicho, un poco pues de guiño a los colores, en este caso, del torneo. Y bueno, pues la hemos visto, yo la he visto mejor. Quizás es porque ahí no está ni William, ni Carlos, ni Camila, pero la he visto menos constreñida que en el Trooping de Color, que bueno, entendemos que había que llevar un protocolo militar, pero también, bueno, pues llamaba un poco la atención la rigidez y la frialdad, y sobre todo que parecía estar forzada un poco aquello. Yo aquí no veo, no sé, que se le haya forzado tanto. Ahora bien, me llama, como digo, la atención esto que ha dicho Concha Calleja, pues que desde que fue el viernes, cuando los médicos le dijeron que sí a Kate Middleton para que fuese. Yo personalmente pues lo veo un poquito raro todo esto, pero bueno. Más famosos en el torneo de Wimbledon, en este caso un amigo de William. Recordemos la fiesta esa que se pegó a principios de años junto a Tom Cruise. Pues ahí lo tenemos, uno de los asistentes. Vamos a ir bajando. Bueno, la final. Aquí vemos. Sí, yo la veo un poquito más normal. Y la niña vestida bien, que siempre las visten un poco como, no sé, de manera un poco rara. Djokovic, Carlos Alcaraz. Bueno. A ver, aquí otra imagen de Kate. ¿Veis? Un poco, a ver, se le ve demasiado delgada, ¿no? Yo es un poco la sensación que me da. Y se está comentando en redes un poco, pues que se le marca, se le marca un poco el pezón. No sé yo si ha sido la mejor imagen en este caso para una princesa. Me acuerdo de una frase que dice Jaime Peñafiel en el libro este que sacó en Navidades, ya sabéis, con lo de Jaime del Burgo, que la reina de Inglaterra, Isabel II, pues que dio ejemplo una vez que llamó la atención a un periodista justamente pues por hablar de su pecho, ¿no? Y le dijo algo así como que las reinas no tenemos tetas o algo así, que me ha hecho gracia y me ha recordado justo esta foto a ese comentario. Bueno, no sé si se va a ver bien. Le voy a dar. Sí, bueno, yo creo que las podemos ver un poquito más de cerca. Estas primeras imágenes. Ahí Kate Middleton. Bueno, a ver, vamos a comparar un poco porque tampoco... se le ve algo raro en los ojos, sí, se le ve algo raro. Yo sigo viendo, yo no veo el verde en el lacito este negro y morado. No sé, no sé, esto es lo que han dicho un poco los expertos, así que me voy a callar, pero yo aquí no veo... Ah, mira, más o menos ahora distingo que sí, que el lacito no es negro, que es de un verde oscuro, trufado con ese lila. Bueno, yo a Kate, ¿qué queréis que os diga? La veo un poquito, no sé, rara, no sé.
que estoy acostumbrado a hacer vídeos de Kate y claro, en la mayoría o aparece con filtro o aparece más joven, que a lo mejor estos primeros planos le sientan un poquito mal. Pero bueno, entiendo que todo el mundo al final envejece. Vale, Tom Cruise, que es el que hace de Doctor Extraño, de Doctor Strange, Benedict Cumberbatch, creo que se dice así. Cumberbatch, vale. Y Julia Roberts. Julia Roberts, aquí está. Esta, la que está más a la derecha. Vale, pues a Julia Roberts, vamos, ni conocerla. Aquí vemos a Paipa y a Charlotte. Bueno, se ve muy raro, ¿no? Aquí, bueno, Paipa. Y bueno, pues yo creo que ya son un poco las mismas imágenes. Yo creo que hasta la entrega de premios no vamos a ver nada más. Así que bueno. Nada, esto ha salido hace apenas una hora. Curiosamente, Kate Middleton no es trending topic. Curiosamente, por lo menos aquí en España. Y ya digo que ha llamado un poco bastante la atención. Yo creo que hoy Djokovic no va a ganar. Y creo que la selección española le va a meter una paliza a la selección inglesa. Me da. Le hemos visto a William muy bravito en el fútbol, pues me parece aquí que se va a comer, en fin. A ver, bueno, son las mismas imágenes, a ver si hay alguna que no hayamos visto. Aquí con su hija. Sí, fijaos la línea un poco del cuello, ¿verdad? Con esto que decíamos un poco de la delgadez y que, pues evidentemente, con una enfermedad así ha perdido peso. Aquí saludando otra vez. Paipa parece muchísimo mayor, Se parece un montón a la madre. Y aquí saludando. Vale, pues yo creo que ya no tenemos mucho más, ¿vale? Tendremos que esperar. Vamos a ver un poco qué es lo que sucede. Vamos a ver si Kate aguanta, porque la verdad ir a las 3 de la tarde a comerte un partido que a lo mejor no termina hasta las 8, pues a mí me llama la atención. Anda, mira, esta es la de los Bridgerton, pero esta yo creo que no ha ido hoy. Bueno, he cogido el trending topic Wimbledon, entonces a lo mejor salen cosas... Vale. A ver, más famosos. Bueno, Tom Cruise. No sé quién es. No sé quién es. Y este es Hugh Jackman, quizás. Sí, creo que sí. Bueno, pues ya está. Pues nada, a ver si se repite una imagen parecida a esta, pero aquí la cabeza de Carlos Alcaraz. Voy a dejarlo aquí. La verdad es que no, como digo, no iba a hacer ningún tipo de vídeo, pero al final, pues yo creo que tanto tiempo hablando de Kate Middleton, pues teníamos que hacer alguno. Dejadme en comentarios si queréis que comente un poco o lo de Trump, porque la televisión inglesa no le está prestando muchísima atención a esto de Kate Middleton como en el Trooping the Color, Yo he estado viendo los noticieros de Sky News, de la BBC, de ITV, y están todos con lo de Trump y nada más que eso. Lo que sí quiero hacer, y seguramente lo saque, y quizás un poco, no tanto para audiencia de España, sino para la latinoamericana o de otros países, es un poco un vídeo de Shannon Doherty, analizando un poco, porque en los últimos tiempos Shannon Doherty, recuerdo, Brenda en Sensación de Vivir, Prue en Embrujadas, bueno, pues en los últimos tiempos ella denunció una serie de cosas que probablemente en este sentido pues le hayan llevado a ese trágico final, que no por menos esperado pues resulta menos triste. Por más esperado, perdón. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.